mecánico no tiene talento, dijeron los jurados, hasta que él subió al escenario y el sudor corría por la frente de Javier Morales mientras ajustaba la última tuerca del motor de un Ford Escape 2015 en el pequeño taller mecánico El Buen Tunear, ubicado en la colonia obrera de la Ciudad de México. A sus 34 años, Javier llevaba casi 18 años trabajando con motores, habiendo comenzado como aprendiz a los 16, cuando la necesidad económica de su familia lo obligó a abandonar la secundaria. Sus manos, curtidas por años de contacto con metales calientes y aceites industriales, se movían con una precisión casi quirúrgica mientras verificaba la tensión de la banda de distribución. El dueño del taller, don Esteban, un hombre de 67 años que había sido su mentor durante todos esos años, observaba desde la pequeña oficina con una mezcla de orgullo y preocupación. El negocio ya no era lo que solía ser. Las grandes cadenas de talleres con diagnósticos computarizados estaban absorbiendo a la clientela y los talleres tradicionales como el suyo sobrevivían apenas con los clientes más leales y los trabajos que las franquicias consideraban demasiado pequeños para atender. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier cerró el cofre del Ford con cuidado y limpió sus manos en el trapo que siempre llevaba en el bolsillo trasero de su overol azul marino. La señora Martínez, dueña del vehículo, esperaba en la pequeña sala de espera, hojeando una revista vieja mientras tomaba un café instantáneo que don Esteban le había preparado. Ya está listo, señora Martínez, anunció Javier con una sonrisa amable. El problema era el sensor de oxígeno del Banco 1. Estaba enviando lecturas erróneas a la computadora, por eso el motor se ahogaba y consumía tanta gasolina. También aproveché para limpiar los inyectores porque tenían bastante carbonilla acumulada. La señora Martínez, una mujer de unos 50 años que trabajaba como enfermera en el Hospital General, lo miró con alivio evidente. ¡Ay, Javier! Eres un ángel. ¿Cuánto te debo? Javier hizo los cálculos mentalmente. El sensor nuevo le había costado 450 pesos y el trabajo habría justificado cobrar al menos 800 pesos más por la mano de obra, considerando que había pasado 3 horas diagnosticando el problema sin equipos sofisticados, solo con su experiencia y un multímetro básico. Pero conocía la situación de la señora Martínez. Era madre soltera de 2 adolescentes y él mismo había crecido viendo a su madre luchar en circunstancias similares. Son 900 pesos, señora, dijo finalmente. Incluye la pieza y la mano de obra. La mujer abrió grande los ojos. ¿Nada más? Pero Javier, estuviste trabajando todo el día en mi carro. No se preocupe, señora. Lo importante es que su carro ya está funcionando bien. Va a notar que ahora rinde mucho mejor la gasolina. Don Esteban, que había escuchado la conversación desde su escritorio, sacudió la cabeza con una mezcla de exasperación y afecto. Esa era precisamente la razón por la que Javier, siendo uno de los mejores mecánicos que había conocido en sus 40 años en el oficio, seguía ganando apenas lo suficiente para pagar la renta de su pequeño departamento en la colonia Doctores y ayudar a su madre con los gastos de la casa familiar. Cuando la señora Martínez se fue, satisfecha y agradecida, don Esteban llamó a Javier a la oficina. El pequeño espacio estaba abarrotado de facturas viejas, calendarios de refacciones y fotografías descoloridas de los primeros años del taller. «Mijo, tenemos que hablar», comenzó don Esteban con voz seria. Javier se sentó en la silla de plástico frente al escritorio, presintiendo malas noticias. En los últimos meses había notado que el flujo de clientes disminuía constantemente. «Ya sé lo que va a decir, don Esteban», dijo Javier suavemente. El anciano suspiró profundamente. «No es que quiera, Javier. Dios sabe que eres como un hijo para mí. Pero los números no mienten. El mes pasado apenas cubrimos los gastos básicos. Este mes vamos peor. Mi hijo quiere que cierre el taller y venda el local. Dice que con lo que vale el terreno aquí en la obrera, puedo jubilarme tranquilo». Javier asintió, intentando ocultar el pánico que comenzaba a crecer en su pecho. «¿Cuánto tiempo tenemos? Un mes, tal vez 2 si encontramos algunos trabajos buenos. Lo siento mucho, Javier. Sé que tienes
tienes responsabilidades. Si pudiera pagarte una liquidación decente, lo haría, pero no se preocupe, don Esteban. Usted me enseñó todo lo que sé. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Le estaré siempre agradecido. Esa noche, Javier caminó lentamente de regreso a su departamento, rechazando tomar el metro para ahorrar los 5 pesos del pasaje. Las calles de la Ciudad de México bullían con su actividad nocturna habitual. Vendedores ambulantes, oficinistas apurados, estudiantes camino a casa. Javier observaba todo con una mezcla de familiaridad y desasosiego. ¿Qué iba a hacer ahora? Había enviado su currículum a varios talleres en los últimos meses, pero la respuesta era siempre la misma. Necesitaban mecánicos con certificaciones recientes, experiencia con sistemas híbridos y eléctricos, conocimientos de software de diagnóstico automotriz. Su experiencia práctica, por extensa que fuera, no se reflejaba en ningún papel oficial. Al llegar a su departamento, un pequeño estudio de 35 metros cuadrados en un edificio de los años 70, Javier se dejó caer en el sofá desgastado que había heredado de su tía. La habitación era espartana pero limpia. Una cama individual en un rincón, una pequeña cocina con una estufa de 2 quemadores, un refrigerador que hacía ruidos extraños pero aún funcionaba, y una mesa donde solía comer y en las noches practicar su única pasión más allá de la mecánica, la música. Javier miró hacia el rincón donde descansaba su tesoro más preciado, una guitarra acústica Yamaha de segunda mano que había comprado 5 años atrás con los ahorros de 3 meses. Al lado, apiladas cuidadosamente, descansaban varias partituras y cuadernos llenos de letras de canciones que había escrito durante los últimos años. La música había sido siempre su escape, su forma de procesar las dificultades de la vida. Había aprendido a tocar la guitarra de forma autodidacta, viendo tutoriales en YouTube durante las noches, cuando el cansancio del trabajo no lo vencía completamente. Sus dedos, los mismos que durante el día ajustaban pernos y diagnosticaban fallas mecánicas, por las noches creaban melodías que nunca había compartido con nadie más allá de las paredes de su departamento. Tomó la guitarra y comenzó a rasguear suavemente, dejando que sus dedos encontraran los acordes familiares de una canción que había estado componiendo durante las últimas semanas. La letra hablaba sobre segundas oportunidades, sobre no rendirse cuando el mundo te dice que no eres suficiente. Mientras cantaba en voz baja, Javier sintió que algo dentro de él se liberaba, aunque fuera momentáneamente. Al día siguiente, un martes de finales de octubre, Javier llegó temprano al taller como siempre. Don Esteban aún no había llegado, así que aprovechó para organizar las herramientas y barrer el área de trabajo. Estaba terminando cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor que no estaba funcionando correctamente. Un Mercedes-Benz clase E de modelo reciente se detuvo frente al taller, tosiendo y haciendo un ruido metálico preocupante. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con jeans y una camisa de mezclilla, nada ostentoso a pesar del auto de lujo que conducía. Tenía el cabello entrecano y una expresión de frustración evidente. «Buenos días», saludó el hombre. «Disculpe, sé que apenas están abriendo, pero mi carro empezó a hacer este ruido horrible hace unas cuadras. ¿Podría darle una revisada rápida? Tengo una reunión importante en 1 hora y necesito saber si es seguro seguir manejando». Javier se acercó al Mercedes y escuchó atentamente el motor. El ruido era distintivo, un golpeteo rítmico que indicaba un problema serio. «Permítame abrir el cofre, señor», dijo Javier con profesionalismo. Cuando el hombre abrió el cofre, Javier se inclinó sobre el motor, sus oídos entrenados durante casi 2 décadas, identificando inmediatamente el origen del problema. Con cuidado, verificó varios componentes, tocando tubos y mangueras, revisando niveles de fluidos. «¿Qué tan grave es?», preguntó el hombre con preocupación. Javier se enderezó y limpió sus manos. «Tiene un problema con la cadena de distribución. Por el sonido, está bastante floja o tiene algún tensor dañado. No es algo que pueda arreglar rápidamente aquí y definitivamente no le recomendaría seguir manejando el auto así. Si la cadena se rompe o se salta mientras está en movimiento, puede causar un daño catastrófico al motor. Estamos hablando de válvulas dobladas, pistones dañados, posiblemente hasta 80 o 100 mil pesos en reparaciones». El hombre palideció ligeramente. «¿Y cuánto
costaría repararlo de la cadena? Javier hizo un cálculo mental rápido. La cadena de distribución en un Mercedes de este modelo, con la mano de obra, probablemente unos 25,000 pesos en un taller especializado. El problema es que necesita equipo específico y refacciones originales. Nosotros somos un taller pequeño, no tenemos las herramientas especializadas para este trabajo. Le recomendaría que llame a una grúa y lo lleve a un taller certificado de Mercedes. El hombre miró a Javier con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. ¿Me está diciendo que no puede hacer el trabajo? Podría hacerlo, admitió Javier honestamente. Tengo la experiencia técnica, pero no tengo las herramientas especializadas que este motor requiere, y sin ellas no podría garantizarle un trabajo de calidad. No sería ético de mi parte cobrarle por un servicio que no puedo ejecutar perfectamente. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del motor fallando. El hombre estudiaba a Javier con una intensidad que lo hacía sentir ligeramente incómodo. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Javier Morales, señor. Javier, ¿hace cuánto que eres mecánico? 18 años, señor. Comencé como aprendiz a los 16. El hombre asintió lentamente. En 18 años trabajando con autos, ¿cuántos mecánicos has conocido que rechazarían un trabajo de 25,000 pesos por honestidad? Javier se encogió de hombros. No se trata del dinero, señor. Se trata de hacer bien el trabajo. Mi maestro siempre me enseñó que un mecánico vive de su reputación. Si hago un trabajo mal hecho, no solo pierdo un cliente, pierdo mi integridad. El hombre extendió su mano. Me llamo Ricardo Alemán. Mucho gusto, Javier. Mientras estrechaban las manos, Ricardo continuó. Voy a llamar a la grúa como sugieres. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has pensado en trabajar para una empresa más grande? Un lugar donde tendrías acceso a mejores herramientas y recursos. Javier dudó antes de responder. He pensado en ello, señor. Pero la mayoría de las empresas grandes quieren certificaciones formales y estudios que yo no tengo. Aprendí este oficio trabajando, no en una escuela. Ricardo sacó una tarjeta de su cartera y se la entregó a Javier. La tarjeta era simple pero elegante. Ricardo Alemán, director general, Alemán Automotriz Grupo. Javier conocía ese nombre. Alemán Automotriz era una de las cadenas de talleres mecánicos más grandes del centro del país, con más de 20 sucursales en la Ciudad de México, Puebla y Querétaro. Guarda mi tarjeta, Javier, dijo Ricardo. En un mes voy a estar organizando algo especial, algo que podría interesarte. Te contactaré. Antes de que Javier pudiera preguntar más, Ricardo ya estaba al teléfono llamando a un servicio de grúas. Media hora después, cuando el Mercedes era remolcado hacia un concesionario oficial, Javier se quedó mirando la tarjeta en su mano, preguntándose si ese encuentro casual significaba algo o era solo otra promesa vacía de alguien que probablemente olvidaría todo sobre él en cuanto resolviera su problema mecánico. Don Esteban llegó poco después y Javier le contó sobre el encuentro. El viejo mecánico sonrió con conocimiento. Ese es el tipo de honestidad que te he inculcado, mijo. A la larga siempre da frutos, aunque a veces no los veas inmediatamente. Las siguientes 3 semanas pasaron en una rutina de ansiedad creciente. El taller recibía cada vez menos clientes y don Esteban comenzó a guardar herramientas y equipos, preparándose para el cierre inminente. Javier intensificó su búsqueda de empleo, pero las respuestas eran desalentadoras. Experiencia excelente, pero necesitamos certificación ASE, decía un email. Buscamos técnicos con experiencia en vehículos eléctricos e híbridos, explicaba otro. Preferimos candidatos con educación técnica formal, indicaba un tercero. Una noche, frustrado y preocupado por su futuro, Javier llegó a su departamento y en lugar de tomar la guitarra como solía hacer, la ignoró completamente. Se sentó en el sofá, mirando al techo, sintiendo que todas las puertas se cerraban a su alrededor. Al día siguiente, cuando Javier llegó al taller, encontró a don Esteban hablando por teléfono con una expresión de sorpresa. Cuando colgó, el anciano miró a Javier con curiosidad. Era para ti. Un tal Ricardo Alemán. Dice que te contactará esta tarde en tu celular. Le di tu número. Espero que esté bien. El corazón de Javier dio un brinco. Había pasado tanto tiempo que había asumido que Ricardo se había olvidado de él. Efectivamente, a las 3 de la tarde, el teléfono de Javier sonó mostrando un número desconocido. ¿Javier Morales?, preguntó la voz familiar de Ricardo. Sí, señor Alemán. ¿Cómo está? Muy bien, Javier. Escucha, ¿recuerdas que te
dije que te contactaría sobre algo especial. Sí, señor. Pues bien, mi empresa está lanzando una campaña nueva. Se llama Talento Real, Historias Reales. La idea es encontrar mecánicos excepcionalmente talentosos que tal vez no hayan tenido las oportunidades tradicionales de desarrollo profesional. Vamos a hacer una competencia televisada donde mecánicos de toda la ciudad competirán resolviendo problemas mecánicos complejos. El ganador recibirá una beca completa para certificaciones profesionales, un contrato laboral con nuestra empresa como supervisor técnico con un salario de 18,000 pesos mensuales y 100,000 pesos en efectivo para invertir en su desarrollo profesional. Javier se quedó sin palabras por un momento. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Y cómo puedo participar?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Las audiciones son este sábado en nuestro centro de capacitación en Polanco. Habrá 3 jueces, 2 mecánicos certificados maestros y un ingeniero automotriz. Evaluarán tus habilidades técnicas, tu capacidad de diagnóstico y tu conocimiento teórico. ¿Te interesa? Absolutamente, señor Alemán. Perfecto. Te enviaré los detalles por mensaje. Ah, y Javier, hay un elemento adicional que no hemos publicitado mucho. Además de las habilidades mecánicas, queremos que los participantes compartan algo sobre ellos mismos, algo que los haga únicos. Puede ser cualquier cosa, una historia personal, un talento especial, algo que muestre quiénes son más allá de ser mecánicos, ¿entiendes? Javier pensó inmediatamente en su guitarra, en las canciones que escribía en la soledad de su departamento. Creo que sí, señor. El sábado amaneció nublado y frío en la Ciudad de México. Javier se levantó a las 5 de la mañana, incapaz de dormir más por los nervios. Se duchó cuidadosamente, se puso su mejor ropa, una camisa blanca limpia y pantalones de mezclilla oscuros. Y, en un impulso de última hora, metió su guitarra en su funda y la llevó consigo. El centro de capacitación de Alemán Automotriz en Polanco era impresionante. Un edificio moderno de 3 pisos, con talleres equipados con la última tecnología. Cuando Javier llegó a las 8 de la mañana, ya había al menos 50 mecánicos esperando en el área de registro. Algunos lucían uniformes de talleres prestigiosos, otros vestían ropa casual, pero se veían confiados y preparados. Javier se sintió fuera de lugar, un impostor entre profesionales claramente más calificados que él, al menos en papel. El proceso de registro fue eficiente. A cada participante se le asignó un número y se le explicó que las audiciones consistirían en 3 partes. Primero, un examen escrito de conocimientos teóricos. Segundo, un diagnóstico práctico de un vehículo con un problema deliberadamente introducido. Y tercero, una entrevista personal con los jueces donde podrían demostrar cualquier aspecto adicional de su personalidad o talentos. Los exámenes escritos comenzaron a las 9 de la mañana. Javier se sentó en una de las mesas del salón de capacitación, rodeado de otros candidatos que hojeaban sus teléfonos o revisaban notas de última hora. Cuando le entregaron el examen, Javier sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Las preguntas eran técnicamente avanzadas, cubriendo desde principios básicos de termodinámica aplicada a motores de combustión hasta especificaciones técnicas de sistemas de gestión electrónica. Muchas preguntas usaban terminología que él había aprendido en la práctica, pero nunca había visto escrita formalmente. Hizo lo mejor que pudo, confiando en su experiencia práctica para interpretar lo que las preguntas realmente estaban preguntando detrás de la jerga técnica. Una hora después, cuando entregó su examen, no tenía idea de si había aprobado o fallado miserablemente. La segunda fase comenzó al mediodía. Los candidatos fueron divididos en grupos de 5 y llevados a diferentes bahías del taller donde esperaba un vehículo con un problema mecánico. A Javier le tocó un Chevrolet Cruze 2018 que, según el maestro supervisor, tenía un problema de rendimiento que los candidatos debían diagnosticar en 30 minutos usando las herramientas disponibles. Javier se acercó al vehículo con el corazón palpitando. Los otros 4 mecánicos en su grupo ya estaban conectando escáneres computarizados y equipos de diagnóstico sofisticados. Javier, acostumbrado a trabajar con herramientas básicas, se sintió momentáneamente paralizado. Luego respiró profundo y se concentró. Olvidó las herramientas sofisticadas y volvió a lo básico que don Esteban le había enseñado. Tus sentidos son tus mejores
mejores herramientas. Encendió el motor y escuchó atentamente. Había un sonido sutil, casi imperceptible, un silbido leve que venía del área del múltiple de admisión. Apagó el motor y comenzó una inspección visual cuidadosa, sus manos palpando mangueras, verificando conexiones, sintiendo temperaturas. Después de 15 minutos, encontró lo que buscaba, una fisura pequeña en una de las mangueras del sistema de ventilación del cárter, causando una entrada de aire falso que afectaba la mezcla aire-combustible. Es una entrada de aire no medido por aquí, anunció Javier, señalando la manguera dañada. Esta fisura está causando que entre aire adicional al sistema de admisión, lo que hace que el sensor MAF envíe lecturas incorrectas a la computadora. El motor está compensando con una mezcla más pobre de lo necesario, causando la pérdida de rendimiento. La solución es reemplazar esta manguera y verificar que no haya daños en el sensor MAF por operar con lecturas erróneas durante mucho tiempo. El supervisor del taller, un hombre corpulento de unos 40 años, se acercó y examinó la manguera que Javier señalaba. Su expresión neutra no revelaba nada, pero anotó algo en su tableta. Los otros 4 candidatos en el grupo seguían enfrascados con sus escáneres y computadoras, buscando códigos de error que el problema sutil que Javier había encontrado probablemente no generaba. La tercera fase, las entrevistas personales, comenzó después de un breve receso para comer. Javier fue uno de los últimos en ser llamado, lo que solo intensificó sus nervios. Cuando finalmente escuchó su número, candidato 47, por favor pase a la sala de entrevistas. Sintió que las piernas apenas lo sostenían. La sala de entrevistas era una oficina amplia con ventanas que daban a Polanco. Detrás de una larga mesa estaban sentados los 3 jueces, una mujer de unos 55 años con overol de mecánico y insignias de certificación maestro, un hombre más joven, tal vez de 35 años, con bata de laboratorio que Javier asumió era el ingeniero, y Ricardo Alemán, quien le sonrió sutilmente cuando entró. Buenas tardes, señor Morales, comenzó la mujer consultando una carpeta frente a ella. Soy la maestra mecánica Teresa Ramos. Él es el ingeniero automotriz Carlos Fuentes y ya conoce al señor Alemán. Javier asintió, tomando asiento en la silla frente a ellos, consciente de que su guitarra descansaba en su funda al lado de la puerta donde la había dejado al entrar. Hemos revisado su examen escrito, continuó Teresa. Su tono era neutral, imposible de leer. Sus respuestas fueron interesantes. Muchas de ellas no seguían la terminología técnica estándar, pero demostraban un entendimiento profundo de los conceptos subyacentes. Claramente aprendió este oficio en el campo, no en un salón de clases. Sí, maestra. Comencé como aprendiz a los 16 años y todo lo que sé lo aprendí trabajando. El ingeniero Carlos se inclinó hacia adelante. Su diagnóstico en la prueba práctica fue correcto y fue el más rápido de su grupo. Los otros candidatos eventualmente también encontraron el problema, pero les tomó el tiempo completo y dependieron fuertemente del equipo de diagnóstico computarizado. Usted lo encontró en 15 minutos con solo inspección visual y auditiva. ¿Cómo? Javier pensó cuidadosamente antes de responder. En el taller donde trabajo no tenemos equipo sofisticado. Aprendí a confiar en mis sentidos y en mi experiencia. Cada motor tiene un sonido característico cuando funciona bien y cuando algo está mal suena diferente. Es como música desafinada. Puedes sentirlo. Teresa y Carlos intercambiaron una mirada. Ricardo permanecía silencioso, observando. Interesante analogía, comentó Teresa. Ahora, el señor Alemán nos dijo que usted traía algo para compartir con nosotros, algo que lo hace único más allá de sus habilidades mecánicas. Javier sintió que el color subía a sus mejillas. De repente, la idea de compartir su música con estos profesionales serios parecía ridícula, infantil incluso. ¿Qué tenía que ver tocar la guitarra con ser mecánico? Yo traje mi guitarra, admitió finalmente. Compongo canciones. Es algo que hago en mi tiempo libre después del trabajo. ¿Y eso qué tiene que ver con la mecánica?, preguntó Carlos, aunque su tono era más curioso que crítico. Javier respiró profundo. Era ahora o nunca. Para mí, la mecánica y la música son muy similares. En ambas, estás trabajando con sistemas complejos donde cada componente tiene que funcionar en armonía con los demás. Cuando un motor funciona perfectamente, es como una sinfonía, cada pieza tocando su parte en el momento preciso. Y cuando diagnostico un problema,
es como encontrar la nota desafinada en una canción. Además, tanto la mecánica como la música requieren paciencia, práctica y la humildad de saber que siempre hay más que aprender. El silencio que siguió fue largo, demasiado largo. Javier estaba seguro de que había arruinado su oportunidad con esa comparación cursi. Entonces Teresa habló. ¿Nos tocaría algo? Javier parpadeó, confundido. Perdón, su guitarra. ¿Nos tocaría algo? Me gustaría escuchar esta música que compara con motores. Con manos temblorosas, Javier fue por su guitarra. Cuando regresó a su asiento, la sacó de la funda con el cuidado de quien sostiene algo invaluable. La guitarra mostraba años de uso, algunas marcas y rasguños, pero estaba bien cuidada y afinada. No soy profesional, advirtió Javier. Solo es algo que hago para mí. Adelante, lo animó Ricardo, hablando por primera vez. Javier cerró los ojos por un momento, dejando que sus dedos encontraran las cuerdas. Comenzó a tocar la canción que había estado perfeccionando durante meses, la que hablaba sobre segundas oportunidades. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza mientras cantaba. En las calles del olvido, donde nadie me ve trabajar, mis manos negras de aceite, mi sueño por alcanzar. Dicen que no tengo estudios, que no valgo ni un papel, pero sé que un motor es vida, si lo sabes entender. No me des tu compasión, solo dame una oportunidad de mostrar lo que estas manos saben hacer de verdad, porque el talento no vive en títulos o en la universidad, vive en el corazón de quien nunca deja de intentar. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Javier abrió los ojos lentamente, temiendo ver las expresiones de los jueces. Lo que encontró lo sorprendió. Teresa tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas, Carlos sonreía con aprobación genuina y Ricardo asentía con la cabeza, como si Javier acabara de confirmar algo que él ya sabía. Eso fue inesperado, dijo Teresa, limpiándose discretamente los ojos. Y hermoso. Gracias por compartirlo con nosotros. Tiene razón sobre la conexión entre música y mecánica, añadió Carlos. Ambas requieren un oído entrenado y sensibilidad para los detalles. Es una perspectiva que no había considerado antes. Ricardo finalmente habló. Javier, cuando nos conocimos hace unas semanas, vi algo en usted que me recordó por qué comencé en este negocio. Mi padre era mecánico como usted. No tenía certificaciones formales, pero podía hacer cantar a un motor como nadie. Me enseñó que este oficio no se trata solo de conocimiento técnico, sino de pasión, integridad y dedicación. Cuando rechazó trabajar en mi auto porque no tenía las herramientas adecuadas, a pesar de necesitar claramente el dinero, supe que había encontrado a alguien con esos valores. La entrevista terminó poco después. Los jueces le dijeron a Javier que los resultados se anunciarían en 2 semanas, durante un evento especial que sería transmitido en vivo por redes sociales. Los 3 finalistas serían invitados a presentarse ante una audiencia donde se revelaría al ganador. Javier salió del edificio en una especie de trance, sin saber realmente cómo había ido. Por un lado, sentía que había dado lo mejor de sí. Por otro, había visto el calibre de algunos de los otros candidatos, mecánicos con certificaciones impresionantes y experiencia en talleres de lujo. Cuando llegó al taller el lunes siguiente, encontró a don Esteban empacando las últimas herramientas. El cierre definitivo estaba programado para el viernes. ¿Cómo te fue en la audición, mijo?, preguntó el anciano. Javier le contó todo: el examen, el diagnóstico, la entrevista, la música. Don Esteban escuchó en silencio y cuando Javier terminó, el viejo mecánico sonrió. Pase lo que pase con esa competencia, quiero que sepas algo, Javier. Estos 18 años trabajando contigo han sido un orgullo para mí. Verte crecer de un chamaco asustado a un mecánico excepcional y, más importante, a un hombre de bien, ha sido la mayor satisfacción de mi vida profesional. Seas o no seleccionado, ya eres un ganador en mi libro. Las 2 semanas de espera fueron las más largas de la vida de Javier. El taller cerró el viernes, como estaba planeado. Don Esteban organizó una pequeña despedida con los clientes leales y algunos vecinos del barrio. Hubo lágrimas, abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Javier se encontró repentinamente sin trabajo por primera vez en 18 años. Pasó los siguientes días enviando currículums desesperadamente, pero las respuestas eran las mismas de siempre. Sin el taller de don Esteban como respaldo, su situación se veía cada vez más precaria. El miércoles de la segunda semana, cuando Javier estaba comenzando a perder la
esperanza de que la competencia representara algo más que una distracción temporal de sus problemas reales, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Señor Morales, habla Patricia Cortés, del Departamento de Comunicación de Alemán Automotriz. Llamo para informarle que ha sido seleccionado como uno de los 3 finalistas de nuestra competencia Talento Real, Historias Reales. El evento final será este sábado a las 6 de la tarde en nuestro auditorio principal en Polanco. Esperamos contar con su presencia». Javier casi dejó caer el teléfono. «¿Finalista? ¿Yo?» «Así es, señor Morales. El evento será transmitido en vivo. Habrá una audiencia de aproximadamente 200 personas, incluyendo empresarios del sector automotriz, prensa especializada y público general. Los 3 finalistas tendrán la oportunidad de presentarse ante la audiencia. Puede compartir su historia, demostrar sus habilidades, lo que considere apropiado. Después, los jueces deliberarán y anunciarán al ganador. ¿Podemos confirmar su asistencia?» Sí, por supuesto, ahí estaré». Cuando colgó, Javier se dio cuenta de que estaba temblando. Finalista. De quizás 50 o 60 participantes, él era uno de 3. Era más de lo que se había atrevido a esperar. El sábado llegó demasiado rápido. Javier se levantó temprano, se duchó y se afeitó cuidadosamente. Se puso la mejor camisa que tenía, una azul cielo que su madre le había regalado para su cumpleaños, y pantalones de vestir que normalmente solo usaba para ocasiones especiales. Su guitarra, recién limpia y afinada, descansaba en su funda junto a la puerta. El trayecto a Polanco le pareció interminable. Durante todo el camino, Javier ensayó mentalmente lo que diría si le daban la oportunidad de hablar. Quería sonar profesional pero auténtico, confiado pero humilde. Cuando llegó al edificio de Alemán Automotriz, se sorprendió por la cantidad de gente. Había cámaras de video, reporteros y una cola de personas esperando entrar al auditorio. Un guardia de seguridad lo dirigió a una entrada lateral donde lo esperaba Patricia Cortés, una mujer joven y enérgica con una tableta en mano. «Señor Morales, qué bueno que llegó temprano. Venga, lo llevaré al área de espera para los finalistas». Lo condujo por un pasillo hasta una sala cómoda donde ya esperaban los otros 2 finalistas. Uno era un hombre de unos 40 años, robusto, con overol de un taller de Mercedes-Benz y una expresión seria. El otro era más joven, tal vez de 28 años, delgado, con lentes y una camiseta polo de un concesionario BMW. Ambos lucían mucho más profesionales y preparados que Javier. «Caballeros», dijo Patricia, «en 1 hora comenzará el evento. El formato será el siguiente. Primero, el señor Alemán dará unas palabras de bienvenida y explicará la competencia. Luego, cada uno de ustedes tendrá 10 minutos en el escenario para presentarse como deseen. Pueden hablar sobre su experiencia, demostrar alguna habilidad, compartir su visión del oficio, lo que sientan que mejor los represente. Después, los jueces deliberarán brevemente y anunciarán al ganador. ¿Alguna pregunta?» Los 3 finalistas se miraron entre sí. El hombre del overol de Mercedes habló primero. «¿Podemos llevar material de apoyo al escenario?» «Por supuesto. Tendremos una pantalla grande donde pueden proyectar presentaciones si lo desean. También hay una mesa con herramientas básicas si quieren hacer alguna demostración práctica». El joven de BMW asintió, aparentemente satisfecho. Javier solo podía pensar en su guitarra. Cuando Patricia se fue, dejándolos solos, el hombre del overol extendió su mano. «Soy Roberto Sánchez. Trabajo en el taller oficial de Mercedes en Santa Fe. 20 años de experiencia, certificación maestro». El joven también se presentó. «Mauricio Delgado. Soy ingeniero mecánico de la UNAM y supervisor técnico en BMW Interlomas. 5 años de experiencia». Ambos miraron a Javier expectantemente. «Javier Morales», dijo simplemente. 18 años de experiencia en un taller independiente en la colonia obrera. Bueno, ex taller. Cerró hace 2 semanas. Roberto y Mauricio intercambiaron una mirada que Javier no pudo interpretar completamente, pero que le hizo sentir aún más fuera de lugar. Durante la siguiente hora, mientras esperaban, Roberto repasaba una presentación en PowerPoint en su laptop, mostrando gráficos de eficiencia y fotografías de autos de lujo que había reparado. Mauricio hojeaba un portafolio impresionante con certificaciones y cartas de recomendación. Javier solo sostenía su guitarra, preguntándose si había cometido un terrible error al pensar que tenía alguna oportunidad contra estos profesionales tan claramente calificados.
calificados. Finalmente, Patricia regresó. Es hora, caballeros. Roberto, usted es el primero. Mauricio, segundo. Y Javier cerrará las presentaciones. Los condujo detrás del escenario. Javier podía escuchar el murmullo de la audiencia del otro lado de la cortina. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Ricardo Alemán subió al escenario y el murmullo se convirtió en silencio. Buenas tardes a todos, comenzó, su voz amplificada por el sistema de sonido. Gracias por acompañarnos en este evento especial. Hace 2 meses, en Alemán Automotriz, decidimos que queríamos hacer algo diferente. En nuestra industria, a menudo nos enfocamos demasiado en certificaciones y títulos, y olvidamos que el verdadero talento mecánico a menudo se encuentra en lugares inesperados. Esta competencia fue diseñada para encontrar a esos mecánicos excepcionales, aquellos cuyo talento y dedicación no siempre son reconocidos porque no tienen las credenciales formales que nuestra industria típicamente valora. Ricardo continuó explicando el proceso de selección y presentó a los jueces, Teresa Ramos, Carlos Fuentes, y se presentó a sí mismo como el tercer juez. Hoy 3 finalistas extraordinarios compartirán con ustedes quiénes son y por qué merecen esta oportunidad. Comencemos con nuestro primer finalista, Roberto Sánchez. Roberto subió al escenario con confianza, conectó su laptop a la pantalla grande y comenzó una presentación pulida y profesional. Habló sobre su trayectoria en talleres oficiales, mostró fotografías de autos exóticos que había reparado, explicó técnicas avanzadas de diagnóstico que dominaba y presentó testimoniales de clientes satisfechos. Fue impresionante, profesional y completamente convincente. La audiencia aplaudió con entusiasmo cuando terminó. Mauricio fue el siguiente. Su presentación fue igualmente impresionante, pero desde un ángulo diferente. Como ingeniero, enfatizó la importancia de combinar conocimiento teórico con habilidad práctica. Habló sobre innovación en el sector automotriz, sobre vehículos eléctricos y el futuro de la mecánica. Mostró certificaciones internacionales y proyectos técnicos en los que había participado. También recibió un aplauso fuerte y sostenido. Luego fue el turno de Javier. Mientras caminaba hacia el escenario, guitarra en mano, sentía que las piernas apenas lo sostenían. Las luces eran brillantes, la audiencia era mucho más grande de lo que había imaginado y de repente se sintió completamente inadecuado. No tenía presentación en PowerPoint, no tenía certificaciones internacionales que mostrar, no tenía fotografías de autos exóticos, solo tenía su guitarra y su historia. Se detuvo en el centro del escenario, mirando a los cientos de rostros que lo observaban expectantes. Vio a los jueces en la primera fila, vio cámaras apuntando hacia él, vio a Ricardo Alemán sonriéndole sutilmente, como animándolo a continuar. Buenas tardes, comenzó Javier, su voz sonando temblorosa incluso a través del micrófono. Mi nombre es Javier Morales. No tengo una presentación preparada como los otros finalistas. No tengo certificaciones maestras o títulos de ingeniería. Lo que tengo es esto. Levantó su guitarra. Sé que parece extraño traer una guitarra a una competencia de mecánicos, pero para mí esta guitarra representa todo lo que soy, tanto como mecánico como persona. Javier comenzó a caminar lentamente por el escenario mientras hablaba. Aprendí a tocar guitarra de la misma forma que aprendí mecánica, solo, tarde en la noche, cometiendo errores, practicando hasta que mis dedos sangraban, literal y figurativamente. Nadie me enseñó formalmente. No fui a una escuela de música, así como tampoco fui a una escuela técnica automotriz. Aprendí porque amaba hacerlo, porque sentía que era parte de quién soy. La audiencia estaba en silencio absoluto. Javier continuó. Durante 18 años trabajé en un pequeño taller en la colonia obrera. No era elegante. No teníamos las herramientas más modernas o los clientes más ricos, pero teníamos algo que creo que a veces se pierde en los talleres más grandes. Conexión real con las personas que servíamos. Cada auto que reparaba no era solo un vehículo, era el medio de transporte de alguien que dependía de él para llegar a trabajar, para llevar a sus hijos a la escuela, para vivir su vida. Hace 3 semanas, ese taller cerró. Mi maestro, don Esteban Ramírez, un hombre que me enseñó no solo mecánica, sino integridad y respeto, tuvo que cerrar el negocio de su vida porque ya no era económicamente viable, y yo me quedé sin trabajo. Javier vio que varios rostros en la audiencia mostraban empatía. Cuando el señor Alemán
Alemán me invitó a esta competencia, honestamente no pensé que tuviera oportunidad. Cuando vi a los otros candidatos, con sus credenciales impresionantes y su experiencia en talleres de lujo, casi no vengo hoy. Pero entonces recordé algo que don Esteban siempre me decía: el valor de un mecánico no está en dónde trabajó o qué papeles tiene, está en la calidad de su trabajo y el contenido de su carácter. Javier finalmente se sentó en un taburete que había en el escenario y sostuvo su guitarra en posición para tocar. Los otros finalistas les han mostrado lo impresionantes que son, y créanme, realmente lo son. Yo solo puedo mostrarles quién soy. Escribí esta canción hace algunos meses, cuando las cosas se estaban poniendo difíciles en el taller. Habla sobre no rendirse cuando el mundo te dice que no eres suficiente, sobre encontrar valor en tu trabajo incluso cuando nadie más lo ve, y sobre seguir creyendo que las cosas pueden mejorar. Comenzó a tocar, sus dedos encontrando los acordes familiares. Esta vez, su voz no temblaba. Cantó con todo el corazón, cada palabra cargada con la experiencia vivida de alguien que realmente había pasado por las luchas que describía. Tengo las manos sucias de aceite y grasa, pero mi corazón late limpio y de verdad. No me juzgues por el polvo de mi casa. Júzgame por la pasión con que trabajo cada día. Dicen, un mecánico no tiene talento, que somos solo obreros sin más que dar, pero si abres el motor de mis sentimientos, verás una máquina perfecta de soñar. No necesito trofeos ni reconocimiento, solo una oportunidad justa de mostrar que el talento verdadero no vive en documentos, vive en cada pieza que aprendo a reparar. Y si me das la chance de probarte que soy bueno, te juro que no vas a arrepentir, porque pongo en cada trabajo todo mi empeño y sé convertir motores rotos en una razón para vivir. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio en el auditorio era absoluto. Javier levantó la vista, esperando ver desaprobación o confusión. En cambio, vio algo completamente inesperado. Rostros conmovidos, varios ojos húmedos, y luego, comenzando lentamente pero creciendo en intensidad, un aplauso que se convirtió en una ovación de pie. Javier bajó del escenario en una especie de shock emocional. No sabía qué acababa de pasar, pero sentía que había expuesto su alma de una manera que nunca había hecho antes, y la audiencia, de alguna forma, lo había aceptado. Patricia lo condujo de regreso al área de espera junto con Roberto y Mauricio. Los tres esperaron en un silencio tenso mientras los jueces deliberaban. 20 minutos después, que parecieron horas, Patricia regresó. Los jueces están listos. Por favor, síganme al escenario. Los tres finalistas subieron al escenario y se colocaron en línea. La audiencia volvió a guardar silencio. Ricardo Alemán tomó el micrófono. Hemos deliberado y hemos tomado una decisión, pero antes de anunciar al ganador, quiero dirigirme específicamente a nuestros tres finalistas. Se volvió para mirarlos directamente. Roberto, tu experiencia y profesionalismo son exactamente lo que nuestra industria necesita. Mauricio, tu combinación de educación formal y habilidad práctica representa el futuro de la mecánica automotriz. Y Javier hizo una pausa. Javier, nos recordaste por qué empezamos en este negocio. Nos recordaste que la mecánica no es solo un oficio, es una vocación, es servicio, es conexión humana, es pasión. Teresa Ramos tomó el micrófono. Cuando evaluamos a los candidatos, consideramos tres factores: competencia técnica, carácter personal y potencial de crecimiento. Los tres finalistas aquí presentes sobresalieron en estas áreas, pero uno de ustedes nos mostró algo adicional, algo que no podemos enseñar en ninguna escuela técnica: autenticidad absoluta y coraje para ser vulnerable. Carlos Fuentes habló siguiente: el ganador de esta competencia recibirá las herramientas para desarrollarse profesionalmente. Sí, pero más importante, será un embajador de lo que significa ser un mecánico en su forma más pura, alguien que combina habilidad técnica con integridad humana. Ricardo retomó el micrófono. El momento se extendió, tenso con anticipación. El ganador de talento real, historias reales, es... Otra pausa. Javier cerró los ojos, preparándose para escuchar el nombre de Roberto o Mauricio. Javier Morales. Por un momento, Javier pensó que había escuchado mal. Abrió los ojos y vio que Ricardo lo estaba mirando directamente, sonriendo. La audiencia explotó en aplausos. Teresa y Carlos también aplaudían. Roberto y Mauricio,
serio. Después de un momento de sorpresa, le dieron palmadas en la espalda con deportividad genuina. Patricia apareció con un cheque gigante ceremonial por 100,000 pesos. Alguien le colocó un micrófono en la mano. La audiencia esperaba que dijera algo. Javier miró el cheque, luego a los jueces, luego a la audiencia llena de rostros sonrientes, y sintió que las emociones que había contenido durante semanas finalmente lo superaban. Yo no sé qué decir, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Cuando llegué hoy, estaba seguro de que iba a perder. Los otros finalistas son increíblemente calificados, pero creo que esto demuestra algo importante, algo que mi maestro don Esteban siempre me decía, que el verdadero valor de una persona no está en sus credenciales, sino en su corazón. Quiero dedicar esto a don Esteban, quien me enseñó todo lo que sé sobre mecánica y sobre ser un hombre de bien. Y quiero dedicárselo a todos los mecánicos que trabajan en talleres pequeños, que hacen su mejor esfuerzo cada día con recursos limitados, que aman este oficio no por gloria o reconocimiento, sino porque sienten que es su llamado. Ustedes son los verdaderos héroes de esta industria. El aplauso fue ensordecedor. Después del evento, cuando las cámaras se apagaron y la mayoría de la audiencia se había ido, Ricardo se acercó a Javier en el área de espera. Necesitamos hablar sobre tu futuro en Alemán Automotriz, dijo. El premio incluye el puesto de supervisor técnico, pero después de verte hoy, creo que tienes potencial para mucho más. ¿Qué te parecería si además de tu trabajo técnico, desarrollamos un programa de capacitación basado en tu filosofía? Un programa que enseñe no solo habilidades mecánicas, sino los valores que demuestraste hoy: integridad, pasión, humildad. Javier apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Habla en serio, señor Alemán? Completamente en serio. Empezarás el lunes como supervisor técnico en nuestro centro de capacitación. Tu primer proyecto será diseñar un programa de mentoría para mecánicos jóvenes. Quiero que lo que don Esteban hizo por ti, tú lo hagas por la siguiente generación. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios para Javier. Comenzó su trabajo en Alemán Automotriz, donde rápidamente demostró que su victoria no había sido solo resultado de una presentación emotiva, sino de verdadero talento técnico. Su enfoque práctico y su habilidad para diagnosticar problemas complejos con recursos mínimos impresionaron incluso a los mecánicos más experimentados de la empresa. Con parte del premio de 100,000 pesos, Javier pudo ayudar a don Esteban a saldar las últimas deudas del taller cerrado y apoyar a su madre con reparaciones necesarias en la casa familiar. El resto lo invirtió en certificaciones profesionales, finalmente obteniendo las credenciales formales que complementaban su experiencia práctica. Pero lo que más orgulloso lo hacía era el programa de mentoría que estaba desarrollando. Talento desde la base se llamaba, y su objetivo era identificar mecánicos talentosos en talleres pequeños e independientes, ofreciéndoles capacitación sin costo y oportunidades de empleo en la red de Alemán Automotriz. El programa no buscaba reemplazar la educación formal, sino reconocer que el talento genuino puede desarrollarse por muchos caminos diferentes. 6 meses después de ganar la competencia, Javier estaba dando una conferencia en el Centro de Capacitación de Alemán Automotriz a un grupo de 20 jóvenes mecánicos que formaban parte de la primera generación del programa Talento desde la base. Entre ellos había chavos de diferentes contextos. Algunos habían abandonado la escuela para trabajar y ayudar a sus familias. Otros habían estudiado mecánica formalmente, pero no encontraban oportunidades. Y algunos simplemente amaban los autos y habían aprendido el oficio por su cuenta. Hace un año, les dijo Javier, yo estaba exactamente donde muchos de ustedes están ahora. Tenía habilidades, tenía experiencia, tenía pasión, pero no tenía las oportunidades que mi talento merecía. Alguien creyó en mí cuando más lo necesitaba y eso cambió completamente mi vida. Ahora es mi turno de creer en ustedes. Entre los estudiantes estaba un joven de 19 años llamado Miguel, quien había abandonado la preparatoria para ayudar a mantener a sus hermanos menores después de que su padre los abandonara. Miguel se acercó a Javier después de la clase. Maestro Javier, dijo tímidamente, yo también toco guitarra. Bueno, intento aprender. ¿Es cierto que usted tocó en la competencia? Javier sonrió. Es cierto. ¿Qué tipo de música te gusta? Corridos, principalmente.
Principalmente, mi abuelo me enseñó algunos acordes antes de morir. ¿Traes tu guitarra mañana? Podemos tocar juntos en el break del almuerzo. La cara de Miguel se iluminó con una sonrisa que le recordó a Javier su propia expresión cuando don Esteban le daba oportunidades de aprender cosas nuevas años atrás. Esa noche, Javier regresó al departamento que ahora podía costear más cómodamente gracias a su nuevo salario. No era lujoso todavía, una recámara en la colonia Roma, pero era un mundo diferente de donde había estado un año atrás. Se sentó con su guitarra y comenzó a componer una nueva canción. Esta vez no era sobre luchar y sobrevivir, sino sobre gratitud y sobre pagar hacia adelante las bendiciones que uno recibe. Un año completo después de ganar la competencia, Ricardo Alemán invitó a Javier a su oficina privada. Siéntate, Javier, quiero hablar contigo sobre el futuro. Javier tomó asiento, intrigado. En el año que llevaba trabajando para Ricardo, había aprendido que el empresario era un hombre de visión y acción. Cuando decía que quería hablar sobre el futuro, generalmente significaba que tenía planes grandes. Tu programa Talento desde la base ha superado todas nuestras expectativas, comenzó Ricardo. De los 20 estudiantes de la primera generación, 18 han sido contratados por nuestra red de talleres o por socios nuestros. Los 2 restantes decidieron abrir su propio negocio y honestamente eso también lo veo como un éxito. Además, la publicidad positiva que este programa ha generado para nuestra empresa ha sido invaluable. Ricardo se inclinó hacia adelante. Quiero expandir el programa a 5 ciudades más: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana y Querétaro. Y quiero que tú seas el director nacional del programa. Eso significa un salario de 35,000 pesos mensuales, un equipo de coordinadores bajo tu mando y la responsabilidad de replicar tu éxito a escala nacional. Javier se quedó sin palabras por un momento. Señor Alemán, yo apenas llevo un año en la empresa. ¿Está seguro de que soy la persona indicada para una responsabilidad tan grande? Completamente seguro. Nadie entiende la visión de este programa mejor que tú porque la viviste. Nadie puede conectar con estos estudiantes como tú porque has caminado en sus zapatos. Y lo más importante, has demostrado que tienes no solo el corazón, sino también la capacidad de liderazgo para hacer esto funcionar. Javier aceptó el puesto y durante los siguientes 2 años, Talento desde la base se convirtió en uno de los programas de capacitación laboral más exitosos del sector automotriz mexicano. Cientos de mecánicos talentosos que de otra forma habrían permanecido en la economía informal encontraron oportunidades de desarrollo profesional legítimo, pero quizás el impacto más significativo no era cuantificable en números o estadísticas. Era el cambio en la percepción de la profesión mecánica misma. La historia de Javier, amplificada por medios de comunicación y redes sociales, ayudó a combatir el estigma de que los oficios técnicos eran opciones menores comparadas con carreras universitarias tradicionales. Mostró que el talento y la excelencia pueden manifestarse de muchas formas y que el camino hacia el éxito no siempre pasa por las rutas convencionales. 3 años después de su victoria en la competencia, Javier fue invitado a dar una charla TED en la Ciudad de México. El tema, el valor del talento no certificado en la economía moderna. Mientras esperaba su turno detrás del escenario, guitarra en mano como siempre, Javier reflexionaba sobre su viaje. De un mecánico desempleado a punto de perder todo, a director nacional de uno de los programas de capacitación más innovadores del país. Y todo había comenzado con un encuentro casual, un Mercedes con problemas mecánicos y la decisión de ser honesto incluso cuando necesitaba desesperadamente el dinero. Cuando subió al escenario del Teatro Metropolitano frente a una audiencia de más de 1,000 personas, Javier no sintió los nervios paralizantes de aquella primera competencia. Ahora sabía que su historia tenía valor, no porque él fuera especial, sino porque representaba algo más grande que él mismo. Hace 3 años, comenzó, 3 jueces de una competencia me dijeron que había ganado no por tener las mejores credenciales, sino por recordarles por qué amaban su profesión. Hoy quiero recordarles a todos ustedes, sin importar en qué trabajen, que su valor no lo determinan los títulos en su pared o las certificaciones en su currículum. Lo determina la pasión con la que hacen su trabajo, la integridad con la que tratan a las personas y el coraje para ser auténticamente ustedes mismos. Luego,
Luego hizo algo que nadie esperaba en una charla TED. Tocó su guitarra y cantó la canción que había escrito 3 años atrás, la misma que había tocado en la competencia, pero ahora añadió un verso nuevo. Y si el destino te da una mano cuando estás caído, no olvides nunca extender la tuya a quien viene detrás, porque el verdadero éxito no se mide en lo que has conseguido, se mide en cuántas vidas tocaste y a cuántos ayudaste a avanzar. La audiencia, compuesta por empresarios, educadores, estudiantes y trabajadores de todos los sectores, estalló en aplausos. Después de la charla, Javier fue abordado por docenas de personas queriendo compartir sus propias historias de superación, de talento no reconocido, de luchas similares. Entre ellos estaba un hombre mayor, de unos 70 años, con overol de mecánico. «Maestro Javier», dijo el hombre con voz quebrada por la emoción, «yo trabajé con su maestro don Esteban hace muchos años. Él siempre decía que usted era especial, que tenía algo diferente. Me da gusto ver que tenía razón. Don Esteban estaría muy orgulloso de usted». Javier sintió que los ojos se le humedecían. Don Esteban había fallecido 6 meses atrás, a los 70 años, después de una breve enfermedad. Había visto el éxito de Javier y la expansión del programa Talento desde la base, y en sus últimas semanas de vida le había dicho a Javier que lo consideraba su legado más importante, más que el taller que había operado durante 40 años. «Gracias por decirme eso», respondió Javier. «Don Esteban fue como un padre para mí. Todo lo bueno que he logrado es gracias a lo que él me enseñó». Esa noche, de regreso en su departamento, ahora un cómodo 2 recámaras en la colonia Condesa, que compartía con su novia Laura, una profesora de secundaria que había conocido en un evento comunitario, Javier se sentó en el pequeño estudio que había convertido en su espacio de música. En las paredes había fotografías, una con don Esteban en el taller, tomada pocos meses antes de su muerte, otra del día que ganó la competencia, rodeado de Ricardo, Teresa y Carlos, varias más de las diferentes generaciones de estudiantes del programa Talento desde la base, y una reciente de él recibiendo un reconocimiento de la Secretaría del Trabajo por su contribución a la capacitación técnica en México. Pero su fotografía favorita era una simple, él y Miguel, su primer estudiante en el taller de capacitación. Miguel ahora era supervisor técnico en una de las sucursales de Alemán Automotriz en Guadalajara y había comenzado su propio programa pequeño de mentoría para chavos en su comunidad. El ciclo continuaba. Javier tomó su guitarra y comenzó a tocar suavemente, no componiendo nada en particular, solo dejando que sus dedos vagaran por los acordes. Pensó en todas las veces que había escuchado, directa o indirectamente, que un mecánico no tiene talento, que es solo un trabajo manual sin valor intelectual o creativo. Pensó en cómo esa percepción errónea mantiene a personas talentosas atrapadas en la invisibilidad, sin oportunidades de mostrar su verdadero potencial. Y pensó en cómo a veces todo lo que una persona necesita es que alguien vea más allá de las apariencias, más allá de las credenciales formales, y reconozca el talento genuino que reside en el corazón de alguien dispuesto a trabajar duro y a nunca rendirse. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Ricardo Alemán. «Excelente charla te doy, Javier. Muy orgulloso de ti. Por cierto, el gobernador de Jalisco vio tu charla y quiere reunirse contigo sobre la posibilidad de implementar talento desde la base a nivel estatal, no solo en el sector automotriz. ¿Te interesa expandir a otros oficios técnicos?» Javier leyó el mensaje 2 veces, dejando que la magnitud de la oportunidad se asentara. Lo que había comenzado como un programa para ayudar a unos cuantos mecánicos, ahora tenía potencial de impactar a electricistas, plomeros, carpinteros, soldadores, todos los oficios técnicos que enfrentaban los mismos desafíos de percepción y falta de oportunidades. Respondió: «Definitivamente me interesa. Hablamos mañana». Dejó el teléfono a un lado y volvió a su guitarra. En su mente comenzaba a formarse una nueva canción, una sobre cómo un simple acto de fe de una persona creyendo en otra puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Cómo el talento real no necesita reconocimiento externo para existir, pero florece de maneras extraordinarias cuando finalmente es visto y valorado. Y cómo el verdadero propósito de alcanzar el éxito no es acumular riqueza o fama, sino usar esa plataforma para elevar a otros que vienen
vienen detrás, creando una escalera para que suban en lugar de cerrar la puerta una vez que tú has pasado. Mientras las notas llenaban el pequeño estudio, Javier sonrió. Había encontrado su vocación verdadera, no solo en reparar motores, sino en reparar la percepción rota de que algunas formas de trabajo son menos valiosas que otras, en demostrar que un mecánico, un maestro con aceite bajo las uñas y música en el corazón, tiene tanto talento y tanto que ofrecer como cualquier profesionista con un título enmarcado en la pared. La guitarra que había llevado nerviosamente a aquella competencia 3 años atrás se había convertido en un símbolo de algo más grande, la importancia de traer todo tu ser auténtico a cualquier situación, de no esconder las partes de ti que te hacen diferente, sino de celebrarlas y usarlas para conectar con otros a un nivel más profundo y humano. Un mecánico no tiene talento, habían dicho los escépticos incontables veces a lo largo de su vida, pero Javier Morales había demostrado una y otra vez que el talento verdadero no conoce fronteras de clase o educación formal. Vive en el corazón de cualquiera dispuesto a trabajar duro, a mantener su integridad y a usar sus dones, cualesquiera que sean, para hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Y esa, concluyó Javier mientras dejaba que la última nota de su improvisación se desvaneciera en el silencio de la noche, era una lección que merecía ser compartida con el mundo, una historia que merecía ser contada una y otra vez, hasta que cada persona con talento, sin importar de dónde viene o qué obstáculos enfrenta, sepa que merece una oportunidad de brillar. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.